Hola chicas, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión la idea es poder hacer un resumen de la clase Zoom que tuvimos la semana pasada. Particularmente fue con segundo A el miércoles 22 de abril y con segundo B este viernes último 24 de abril. En esta clase yo les pasé algunas diapositivas de este PowerPoint que están viendo en pantalla y la idea es hacer un resumen junto con el Power y poder explicarlo, por más que el PowerPoint lo tienen en el campus, poder ir explicándolo y haciendo referencia a lo que charlamos en la clase Zoom y quizás detenernos en algún punto y explicarlo mejor, ya que a veces las clases Zoom nos acotan un poco el tiempo de explicaciones de algunos contenidos. Bueno, lo que conversamos en esta semana fue todo lo relativo a las ideas de la ilustración. Bueno, entonces en la clase Zoom lo que vimos fue a qué se llama y cuáles fueron las características principales de la ilustración, a la cual también podemos llamar el iluminismo. Entonces, para que quede claro que cuando hablamos de ilustración y de iluminismo es lo mismo y estamos hablando de un movimiento de ideas, un movimiento intelectual, ideológico, cultural que se da en el siglo XVIII, que predomina en Europa y América en el siglo XVIII y parte del XIX. Pero no es que nace en estos siglos, sino que son ideas que se vienen gestando desde antes y que van a tomar mucha fuerza en el siglo XVIII, y estas ideas ilustradas van a ser las que inspiren y lleven a que se generen un montón de acontecimientos del siglo XVIII, como ser la Revolución Francesa, la revolución de las 13 colonias, que es a lo que llamamos, cuando se independiza, lo que llamamos hoy Estados Unidos. La revolución industrial va a estar relacionada también con muchas de las cosas que son propias de la ilustración. Y después en el siglo XIX también se van a dar un montón de otras cuestiones, como por ejemplo la independencia de un montón de países de Latinoamérica, también relacionadas con estas ideas que van a promover los filósofos o pensadores de la ilustración. Bien. Bueno, esto es lo que les acabo de decir. El objetivo de estas ideas, de estas nuevas ideas que traían los iluministas, tenía que ver con proponer un cambio de mentalidad. Ellos proponían cambios, pero cambios trascendentales, no cambios superficiales. Y para poder lograrlos, sí o sí era fundamental un cambio de mentalidad en la gente. Por eso es que se proponían modernizar y por eso llamaban a lo anterior el antiguo régimen, algo que había que renovar y transformar esas estructuras. ¿Cuáles eran sus ideas principales? Bueno, muchas. Ojo con esto, la ilustración, porque tuvo muchos aspectos. Entonces vamos a ir a los que charlamos en la clase Zoom, pero quizás más adelante continuemos conversando otros. Digamos que cuando decimos la palabra ilustración, lo primero que se nos viene a la cabeza es el poder de la razón. Estos pensadores ilustrados tenían plena confianza y valoraban como lo más importante en la vida de las personas la razón humana. En la clase Zoom nos preguntamos a ver qué es la razón. La razón tiene que ver con todo lo racional que tenemos los seres humanos, en donde entra en juego la comprensión, poder comprender lo que estamos viviendo, poder comprender nuestro mundo, nuestra naturaleza, y poder comprobar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Para los pensadores ilustrados, esta razón era el motor que iba a permitir a la humanidad, a las sociedades humanas, progresar de manera material como de manera intelectual y económica. Esta razón iba a permitir que los seres humanos dominen la naturaleza y cuanto más conocimiento del mundo tuvieran, iban a alcanzar lo que ellos llamaban la libertad y la felicidad. Estos dos conceptos claramente que ellos entendían que en una sociedad como la del antiguo régimen era muy difícil para la mayoría de la población, para el famoso tercer estado, alcanzar la libertad y la felicidad. Entonces, esta razón tenía que ver con
poder confiar en las capacidades de los seres humanos para poder progresar. El concepto de razón y el progreso van a ser dos conceptos sumamente unidos y que acompañan a todas las ideas de los ilustrados, junto con el de libertad. Ellos querían la libertad. Bien, junto con estas ideas tenemos que recordar que la Edad Moderna ya venía manifestando un gran desarrollo científico, ¿sí?, a lo largo sobre todo de los siglos XVI y XVII, y estas ideas de fomentar la razón y de fomentar el conocimiento de la naturaleza, de todo lo que podamos observar a nuestro alrededor, va a estar acompañado de un gran desarrollo científico que se va a generar en el siglo XVIII. Pero nos tiene que quedar claro que esta revolución científica se venía gestando desde antes. No nos olvidemos al famoso Copérnico con su idea del heliocentrismo, en donde se empieza a observar y a tratar de comprobar que la Tierra no es el centro, sino que el centro es el Sol y los planetas giran alrededor de él. Esta idea de que la Tierra es esférica y estos descubrimientos del movimiento de rotación, que tiene que ver en donde la Tierra gira alrededor de su eje, y el de traslación, que es la Tierra girando alrededor del Sol, y también la relación de la Tierra con la Luna. Bueno, estas ideas de Copérnico, que son previas al siglo XVIII, van a empezar a transformar un montón todo el tema de los conocimientos científicos. Vamos a tener a Kepler y a Galileo Galilei que van a afirmar estas teorías de Copérnico y van a desarrollar leyes de la naturaleza para poder, ellos querían que estas leyes pudieran ser usadas en beneficio de la sociedad. Y de a poquito se va a ir gestando, ¿sí?, lo que llamamos hoy la ciencia moderna, ¿no? Y va a haber entonces en el siglo XVIII va a haber grandes avances en todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales, las ciencias, todo lo que tiene que ver con la medicina, con la astronomía, bueno, con un poco todo lo que venimos charlando. Y así, afirmando y tratando de generar y de comprobar las leyes de la naturaleza, se va a ir de a poco este pensamiento va a estar cada vez más alejado de explicaciones que tienen que ver con la magia o explicaciones que tienen que ver con todo lo mitológico o teológico o inclusive con las supersticiones tan propias de esta época. Por supuesto, chicas, que esto es un proceso, no es que ocurre de un día para el otro, pero estos conocimientos, este planteo de valorar la razón empieza a alejar cada vez más la idea de que se pueden comprobar las cosas o se pueden justificar las cosas por medio de magia o de supersticiones o de cuestiones providenciales con respecto a Dios. Bien, sigamos entonces con este tema, el gran desarrollo de la ciencia y la tecnología que va a realmente ser un boom en el siglo XVIII. Antes, en la diapositiva anterior, yo les nombraba varios de los inventos famosos del siglo XVIII, como el termómetro, el pararrayos, el globo aerostático, el piano también, y la realidad es que el siglo XVIII va a ser el gran siglo de los inventos, y les aclaro que para eso les dejé otro video en el campus, muy breve, simplemente con una enumeración de inventos famosos del siglo XVIII y algunos fines del siglo XVII. Por supuesto que no son los únicos, pero son realmente importantes estos inventos que están en el video que tienen a continuación. Y acá yo en esta diapositiva les charlaba, les comentaba en la clase Zoom, que el gran invento económico de la época del siglo XVIII va a ser esta máquina a vapor. La máquina a vapor va a ser creada a principios del siglo XVIII por Thomas Newcomen y va a ser perfeccionada luego por James Watt. Perfeccionada significa que de repente esta máquina se empieza a adaptar a otros materiales y se logra combinar el uso de esta máquina a vapor junto con el acero, lo cual va a permitir el funcionamiento de otra gran cantidad de máquinas, y este nuevo descubrimiento va a llevar durante también todo el siglo XVIII a que se produzca lo que llamamos revolución industrial, tema que también vamos a ver
dentro de poco, pero que es muy importante. Y a ver, ¿qué significa esto? La idea es poder ver qué es lo que ocurrió en el siglo XVIII y como sabemos no es que ocurre una sola cosa. Sabemos que durante todo el siglo XVIII, por ejemplo, vamos a tener todas las ideas de la Ilustración tomando fuerza, gestándose la Revolución Francesa, que va a ser más que va a estallar a fines del siglo XVIII, 1789, una revolución industrial gestándose, creciendo y explotando como va a explotar primero en Inglaterra y luego en otros países. Entonces va a ser un siglo importante de revoluciones y de cambios. Aclaremos que toda esta revolución científica y estos inventos, por supuesto que favorecen que las personas tengan mejores condiciones de vida, y entonces eso también es importante para mencionar con respecto a esta época. ¿Por qué es importante el poder de la razón para estos filósofos o pensadores ilustrados? Bueno, esto que les comentaba antes. Había una creencia muy fuerte en que el pueblo estaba totalmente sumido en la ignorancia. En una sociedad estamental o propia del antiguo régimen, para ellos esta población era totalmente ignorante, y esa ignorancia no les permitía ser libres y utilizar sus propias capacidades. Según ellos creían que tenían esta tarea de iluminar a las personas con la razón, con el conocimiento, para que pudieran salir y romper esas estructuras del antiguo régimen que las mantenían de alguna manera en ese estamento que no les permitía crecer. Dentro de esta línea se valoraba entonces las capacidades individuales de las personas y se hacía referencia a que toda persona podía esforzarse y progresar. Esa idea se contrapone totalmente a la idea de estamentos diferenciados en donde no existe movilidad social. Entonces acá va a haber un gran antagonismo entre las ideas del antiguo régimen o lo que se pretendía defender en el antiguo régimen contra estas nuevas ideas que eran realmente para muchas personas muy novedosas. Muchas van a estar a favor y muchas van a estar realmente en contra de este movimiento que les parecía totalmente no estaban para nada de acuerdo con lo que decían los filósofos iluministas o ilustrados, porque dentro de esta idea había que favorecer la difusión del saber, la idea de que las personas se pudieran educar era fundamental para el progreso. El conocimiento, la educación, la difusión del saber eran ideas fundamentales para el progreso. Entonces, en esta idea de que todos tenemos capacidades iguales entra la idea de derechos. Todas las personas nacen con derechos. Estos filósofos ilustrados mantenían esta idea y eso nos llevaba a que todas las personas son iguales. También una idea totalmente en contra de una sociedad estamental y de un régimen absolutista del siglo XVII. Como dijimos antes, al creer en el poder de la razón, muchos filósofos ilustrados van a aplicar el deísmo, que es la creencia en que Dios crea el mundo pero no interviene en su funcionamiento. Esta idea se opone terriblemente a la del providencialismo. Un gran ejemplo de esto va a ser la teoría del derecho divino de la que hablábamos en clases anteriores, en donde Dios es quien le otorga el poder a los monarcas absolutos. Para los pensadores ilustrados esto era inconcebible, no era comprobable, la razón no podía llegar a poder comprobar eso, entonces era imposible, y entonces descartaban todo tipo de explicación que no se pudiera comprobar. Y como les dije antes, entonces estas ideas se alejan cada vez más de las creencias tradicionales, supersticiales, providenciales, que ellos no aceptaban dentro de este movimiento. Entonces, bueno, para seguir, junto con todas estas ideas que van a empezar a gestarse en el pensamiento iluminista, surgen nuevas ideas políticas. Esto lo leyeron en la guía. Yo acá les marcaba algunas, ¿no? Por ejemplo, Locke, que Locke es anterior al siglo XVIII. Locke es como una especie de precursor del iluminismo. Locke va a estar en el siglo XVII, defendiendo lo que se llama la monarquía parlamentaria. Y acá yo en la clase les decía, ojo, no confundamos, porque hay veces que tanto charlamos sobre las monarquías absolutas que creemos que absolutismo y monarquía son sinónimos.
Y no. Monarquía significa, es un régimen, es un sistema de gobierno donde hay un rey. Si es absolutista esa monarquía es porque tiene todo el poder el rey. Pero existe también la posibilidad de que la monarquía, por ejemplo, sea parlamentaria. Gobierna un rey, porque tenemos una monarquía, pero gobierna junto con un parlamento. Esto significa que entonces el poder no lo tiene todo el rey, sino que lo comparte con el parlamento. Y comparte la toma de decisiones junto con el parlamento. Esto ya no es absolutismo. Entonces, esta es una primera idea que van a defender los pensadores ilustrados. Pero después otros pensadores van a ir más allá. Van a desdibujar, no van a querer ni siquiera una monarquía, porque van a hablar de que la soberanía tiene que venir de la voluntad del pueblo. Y ahí va a surgir el concepto de soberanía popular, que más adelante se va a relacionar con el concepto de democracia, y de a poco va a surgir la idea de un sufragio, de que el pueblo vote determinadas decisiones, como hoy en día tenemos en nuestro país, por ejemplo. Y Montesquieu, por ejemplo, va a ser el gran ideólogo de la teoría de la división de poderes, que nos va a llevar a gobiernos republicanos, a una república. Bueno, claramente, y después también ya empezamos a hablar de federalismo, que tiene que ver con la autonomía de los pueblos y fomentar determinadas libertades para el pueblo. Bueno, claramente, chicas, estas ideas de monarquía parlamentaria, soberanía popular, división de poderes, de que los pueblos inclusive pueden alcanzar su independencia, algunas colonias, por ejemplo, claramente son ideas y modelos políticos totalmente alejados de un sistema absolutista de gobierno. Por lo tanto, estos pensadores ilustrados que hablaban sobre todo de ideas políticas hacían una gran crítica al sistema sociopolítico del antiguo régimen. Entonces, estas ideas políticas iban acompañadas de ideas importantes a transformar una sociedad estamental. Claramente las ideas de los pensadores ilustrados estaban totalmente en contra de una sociedad estamental. Y en cualquier idea en donde se valoran las capacidades de las personas y se fomenta el progreso y el crecimiento, se va a fomentar también un crecimiento que puede ser económico, que puede ser intelectual, que puede ser material y que puede estar acompañado de cierta movilidad social acorde a mi progreso y mis capacidades. Por supuesto que eso, ¿sí?, es incompatible totalmente con una sociedad estamental de la que hablábamos el otro día. Y entonces, al promover esta igualdad entre las personas, tanto social como legal, y creer que las personas tienen derechos, va a haber dos conceptos que se oponen terriblemente a otros dos conceptos del antiguo régimen, que van a ser: si las personas tienen derechos desde que nacen, no existe una sociedad en donde se acepten estos privilegios para unos y no privilegios para otros. Y por supuesto, en esta sociedad en donde tiene que haber, o donde la voluntad es del pueblo, por como decía Rousseau, no existe el concepto de súbdito, sino que existe el concepto de ciudadano. Bueno, y yo en esta diapositiva les hice una breve referencia a la economía. Chicas, sepan que durante el siglo XVIII surgen un montón de ideas económicas, las leyeron en la guía, como las ideas de la fisiocracia, las ideas de Adam Smith, bueno, muchas, ¿sí? Pero lo que yo les contaba un poco en la clase Zoom es que para hablar de economía necesitamos un poco más de tiempo, son temas que a lo mejor se comprenden, pero después se complejizan un poco más. Entonces vamos a tener una clase puntual donde vamos a hablar solo de la economía. Yo simplemente les nombré este pensador que fue Adam Smith, porque está acompañado de lo que venimos charlando. Piensen que los pensadores ilustrados fomentaban la libertad desde muchos puntos de vista, y entonces en estas ideas también van a empezar a estar en boga las ideas del liberalismo económico. Cuando hay liberalismo económico no hay demasiada intervención, o hay poca intervención, de acuerdo a cómo se aplique, del Estado en la economía. Bueno, claramente en el antiguo régimen había una fuerte intervención del Estado en los asuntos económicos, entonces va a empezar a haber toda una idea de liberalismo económico que va a contraponerse a esta cuestión del monopolio del Estado con respecto a la economía. Simplemente como para ir sabiendo, es una de estas ideas para no dejar la economía de lado totalmente de nuestras conversaciones.
Y por último yo les ponía por qué el siglo de las luces, ¿no? Les hacía esta pregunta en el campus. ¿Por qué se llamó el siglo del XVIII el siglo de las luces o refiriéndose al iluminismo? Las luces son justamente las luces de la razón, esta apertura mental, esta razón que ilumina, ¿sí?, a las personas y que les brinda conocimiento, porque según estos pensadores, las épocas anteriores, ¿no? Todas las que tienen que ver con las ideas, la época del absolutismo, o también anteriormente la Edad Media, para ellos las llamaron épocas oscuras, el oscurantismo, por ellos eran los que venían a iluminar esa oscuridad. Son nombres que se pusieron en este momento, por supuesto que son súper subjetivos, por eso muchas veces escuchamos hablar, por ejemplo, de la Edad Media como Edad Oscura. Hay quienes pueden nombrarla como la Edad Oscura y hay muchas personas que pueden creer que no es para nada oscura la Edad Media. Esto es importante saber por qué surgen estos nombres. Entonces, ellos querían brindarles a la población el conocimiento y para ello tenía que difundirse este pensamiento ilustrado. ¿Cómo se difundían las ideas ilustradas? De muchas maneras. La imprenta ayudó muchísimo en libros, en panfletos, en artículos. También se conversaban muchas de estas ideas en reuniones sociales, en tertulias. Por supuesto que depende del lugar y la época. A veces estos pensadores se veían obligados a tratar estas ideas de manera más clandestina, en sociedades secretas, la famosa masonería. Y después también se intentó crear el gran libro del conocimiento que fue la enciclopedia francesa, ¿sí? Sobre todo quienes fueron sus coordinadores y sus directores fueron Diderot y D'Alembert. Esta enciclopedia fue muy cuestionada, al principio aceptada, luego más o menos, finalmente censurada, se terminó publicando en otro lado, pero el objetivo era justamente esta difusión del saber. Esto es lo interesante de esta época, ¿no? De estas ideas que pretendían lo que acabamos de decir. Por supuesto que muchas personas se vieron como totalmente inspirados en estas ideas, otras quizás más o menos, y otras, por supuesto, estaban totalmente en contra de estas ideas iluministas. Un grupo social, que yo les preguntaba en la clase Zoom, un grupo social que realmente se interesó mucho y que se inspiró mucho y que fue muy influenciado por estas ideas y que eran compatibles con su forma de vida y con lo que ellos pretendían, fue el grupo social de la burguesía. La burguesía en general va a estar muy inspirada y van a ser muy aceptadas estas ideas en el ámbito de la burguesía y por eso los burgueses van a ser claramente protagonistas de lo que después va a ser la Revolución Francesa. Bueno, esto es lo que charlamos en la clase Zoom de la semana pasada. En esta situación yo les amplié un poco más la información, la hablamos un poco más, la pude expresar un poco más detenidamente y la idea es que ustedes les sirva para complementar con lo que leyeron, con lo que charlamos, para que les quede de consulta y seguir afirmando todo lo que venimos viendo. Al final de la reunión Zoom yo les contaba que lo fundamental en este momento en el que estamos en el año es poder interpretar realmente esta sociedad en donde hay dos ideologías totalmente diferentes. Quienes quieren conservar las estructuras del antiguo régimen van a ser más conservadores, no quieren este cambio. Y estas ideas tan opuestas de los ilustrados, de la ilustración, que justamente van a ser mucho más liberales. Van a querer cambiar las estructuras. Entender este antagonismo de estas dos ideas nos va a permitir entender un montón de cosas que vamos a ver a lo largo de todo este año. Así que yo por eso les decía que es fundamental poder comprender esta dualidad de pensamiento. Y para ello nos quedaba pendiente el trabajo en donde hacíamos una comparación entre el antiguo régimen, entre las ideas del antiguo régimen y las ideas del iluminismo. Bueno, chicas, esto es todo por hoy y seguimos con los distintos temas. Les mando un beso grande y chau chau.